palabra de Dios que si vos las arrebatás, yo creo que vas a salir bendecido y prosperado. ¿Cuántos dicen amén? El libro de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé, y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Pueden decir amén. ¿Saben que esta historia es hermosa? Porque habla del amor y la misericordia de Dios derramada hacia este hombre Mefibosé. Una de las más bellas historias que tiene la Biblia es la historia de Mefibosé. Porque ese día, aquel hombre, aquel varón que era lisiado de pies, que lo había perdido todo, había quedado huérfano de padre, huérfano de madre, huérfano de toda la familia, perdió todo lo que tenía aquel hombre Mefibosé, y dice que era lisiado y vivía en un lugar horrible, porque lo habían desterrado a un lugar que se llamaba el Lodebar, que significa tierra donde no hay verdor, tierra donde no hay fructificación, tierra donde no hay nada. Y en ese día, el día de la bendición de Dios, el día de la misericordia del Señor, ese día que David se acuerda de él, Dios le restituye todo lo que él había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es Dios de restitución. Y yo te digo en esta noche, Dios también te va a restituir a ti. ¿Cuántos toman esa palabra de bendición? Pero esta palabra tan maravillosa no comienza justamente en este pasaje, sino que comienza 20 años atrás. 20 años atrás, David no era rey, ni mucho menos. David era un soldado del rey Saúl. En esos tiempos reinaba el rey Saúl, y el rey Saúl se había apartado de Dios. Dice la palabra del Señor que se había apartado tanto el rey Saúl de Dios, que Dios lo había desechado del reino. Y el pueblo de Israel venía en caída, venía mal, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo eso, Dios daba victoria a su pueblo a causa de David, que era un guerrero sobre el cual estaba la mano de Dios. Pero Saúl se había enloquecido tanto, y el diablo tanto había agarrado el corazón y la mente de Saúl, que varias veces intentó matar al propio David. 2 veces, por lo menos, le tiró una lanza cuando David estaba tocando, ¡fua! Y le tiró una lanza, y David esquivó, porque si no, lo mataba, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, porque acá no nos tiramos lanza. ¿Para qué te estaba hablando, señores, y te tiran la lanza? Estaba re loco Saúl. Le tiró una lanza a David, y varias veces hizo eso. Y armó un complot para matarlo varias veces. Pero llegó un día, que fue el día clave, donde dice la palabra del Señor que ellos venían de victorias que Dios le había dado. Y venían entrando el pueblo, Saúl, el rey, venía David, que era un guerrero, venía Jonathan, que era un príncipe guerrero, hijo del rey Saúl, heredero del trono. Dice que venían gozosos con todos los soldados. Una victoria grande que Dios había dado. Y dice que el pueblo de Jerusalén sale a vitorear. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y cantaban, y danzaban. Y venían los guerreros, y venía el rey Saúl, y venía David. Y en ese momento, las doncellas de Jerusalén agarraron un pandero, y comenzaron a cantar, y comenzaron a danzar, y comenzaron a decir: Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba, y saltaban, y danzaban. Y lo escuchó Saúl. Y en vez de ponerse contento, Saúl dice que le agarra envidia y odio. Y comienza a decir: ¿cómo? A David le dan 10.000 y a mí solo 1.000. Saúl mató a 1.000, David a sus 10.000. No puede ser. Tengo que eliminar a David. Tengo que matarlo, decía Saúl. Y el diablo le tomó su cabeza por la envidia. La envidia mata, la envidia corroe. El odio, el rencor. Me hacía acordar, ¿no? David no tenía nada que ver, pero a veces me hace acordar a esa gente que pone todo en internet, y se pone todo en internet,
mostramos, con las cosas que decimos. Mirá, este pasaje le agarró tanto odio al rey Saúl que dice que comienza a planificar matarlo a David. David no había hecho nada, pero ese día arma un complot y en una fiesta va a preparar soldados, va a preparar una emboscada y lo iba a atrapar a David y lo iba a matar. Jonathan, que era amigo de David y compañero de guerra, se entera. David escapa de su casa por el terrado, se escapa por una ventana, se tira David, se agarra unas sábanas y huye al monte. Jonathan le dice: David, yo sé que vos nunca conspiraste contra el reino y que mi padre está requete loco. Yo no sé si es verdad lo del complot, le dice Jonathan. Con la amistad que nos tenemos, hemos peleado juntos, nos hemos cubierto las espaldas juntos contra los enemigos. Yo voy a ir y te voy a averiguar si el complot es real o no. Y yo voy a ir y te voy a avisar si el complot es real o no. David se queda esperando en el bosque, escondido, huyendo. Y Jonathan averigua, como príncipe que es, y se da cuenta de que el complot para matar a David era real. Lo querían matar. El rey Saúl había planificado matarlo. Entonces, con tristeza en su corazón, se va al bosque y le avisa a David. Le dice: David, tengo que decirte algo. Tienes que huir, David, porque el rey, mi padre, ha planeado un complot para matarte. Dice que en ese momento David le agarra desesperación y comienza a llorar. Y le dice: ¿por qué? Si yo no le hice nada a tu padre, ¿por qué me ataca de esta forma? Le dice Jonathan: no sé, pero él te quiere matar. Y David dice: bueno, tenés que huir, tenés que irte como un desterrado, tenés que escapar, abandonar a su familia, andar por ahí. ¿No es cierto? David ese día, pero en ese momento dice que los dos lloraban, como amigos que eran, porque tal vez nunca más se iban a volver a ver. Es más, esa fue la última vez que los dos hablaron. Nunca más se volvieron a ver en vida David y Jonathan. Pero antes de despedirse, dice que lloraba David y Jonathan, pero David lloraba más. Está en la Biblia. Y en ese momento Jonathan le dice: bueno, te despido, amigo. Pero antes de despedirse, Jonathan, el príncipe, se arrodilla ante David, se postra ante David. Y David le dice: príncipe, levántate, ¿qué haces ahí? Y el príncipe: cállate, no me levanto nada, le dice Jonathan. Escuchame lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué? Un príncipe y un rey no se arrodillan ante nadie, mucho menos ante un vasallo. En ese día, el príncipe Jonathan se arrodilla ante David y le dice, lo reconoce a David como rey. Y le dice: David, escuchame una cosa, yo sé que Dios le quitó el reino a mi papá. Y yo sé que Israel está un desastre. No sé si vamos a vivir. Le dice de rodillas mientras lloraba. Y David le dice: ¿qué pasa, príncipe? Escucha lo que te voy a decir. Quiero que te acuerdes de que yo hoy actué con misericordia contigo. Yo como príncipe actué con misericordia con vos, David. Yo sé que Dios le va a quitar el reino a mi familia. Y no sé si alguien quedará vivo. Y Dios te lo va a dar a vos. Ese día, cuando vos reines algún día, por este pacto, por esta amistad, por esta misericordia, yo te pido que si hay alguien que queda vivo de mi familia, nos perdone la vida y nos trates con misericordia. David le dice: sí, no hay problema. David no era nadie en ese momento, era un guerrero nada más. Se abrazan, se separan y nunca más se ven. Cierto es que Israel cae en decadencia. Israel se va a la miseria, pierden las guerras, pierden las batallas. Y en esa batalla David huye desterrado, perdió su casa, perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus hijos. Él andaba escapando, porque el rey Saúl lo buscaba para matarlo. Pero en los lugares donde él se movió fue porque ahí prosperaba. Más dice que la casa de Saúl se iba debilitando. Hasta que el último, en una guerra, dice que Saúl y Jonathan van a la guerra y ese día mueren en batalla. Los matan a los dos. Y persiguen a toda la familia de ellos. David hará una canción y llorará y dirá a David, porque David nunca se levantó contra Saúl ni contra la casa de Israel, dirá: hoy en día de luto, y cómo lloran las mujeres de Jerusalén, y cómo lloran los valientes,
porque hoy han caído los valientes. Y decía, Jonathan y Saúl, inseparables en su vida, inseparables en su muerte. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes eran que los leones. Y ese día David le hace una canción a ellos y llora. Pero lo cierto es que la casa de Saúl desaparece. Pierden el trono, pierden el reino, pierden todo. Y a David lo coronan rey en el monte Hebrón. David se hace rey de Judá. Luego, como Jerusalén e Israel quedan sin rey, lo llaman a David y le dicen, vení David a reinar también en Jerusalén. Vení a reinar porque no hay rey, no quedó nadie. Y David se hace con el reino de Israel. Y se hace rey de todo, el famoso rey David. Y reina sobre todo Israel. El reino fue bendecido, el reino fue próspero. Cada lugar donde salían dice que la mano de Dios estaba con David. ¿Cuántos dicen amén? Por eso proclamamos, cuando la mano de Dios está con nosotros, este es el mes de la buena mano del Señor. Y dice que la buena mano de Dios iba con David, y donde él iba era prosperado. Y dice que fue afirmando su reino, fue bendecido sobremanera. Pasaron los años, como 20 años. Pero un día, el rey David estaba en su terrado, llega 2 de Samuel capítulo 9, que leímos, y dice que estaba en su terrado, y dice, capaz que estaba recordando, mirá, qué bárbaro, Dios como me levantó rey, estaba tranquilo en su palacio. Y se pensaba que antes tantas cosas, me acuerdo cuando estaba Saúl, el príncipe Jonathan, mi amigo. Me acuerdo la última vez que lo vi, y a él se acordó él. ¿Qué fue lo que me dijo Jonathan? Me hizo hacer una promesa. ¿Cuál era la promesa? Si había alguien vivo que yo tenga misericordia, pero no hay nadie. Murieron todos. No quedó nadie de Saúl. ¿Dónde hay alguien de la casa de Saúl y de Jonathan? Y entonces él llama a sus consejeros y dice, díganme, ¿alguien quedó vivo de la casa de Saúl y de Jonathan? Y le dicen, no sabemos. Si hay alguien que puede saber es Siba. Preguntémosle a él. Viene Siba, el criado, y le dice, Siba, el rey te pregunta, ¿hay alguien que quede vivo de la casa de Saúl y de Jonathan? Y Siba le dice, hay uno, Señor. Se llama Mefibosé. No radica en ningún peligro. Es un lisiado que mendiga en las afueras, en lo de mar, en una tierra de confusión, en una tierra muy triste, Señor. Quedó un hijo de Jonathan. Y David dice, este es el día de la misericordia de Dios. Llámenlo a Mefibosé. Le voy a devolver todo lo que el diablo le robó. Le voy a devolver su casa, le voy a devolver su familia, le voy a devolver sus bienes, le voy a devolver sus campos, le voy a devolver su ganado, le voy a devolver su tesoro y lo haré sentar en la mesa real por el pacto que yo hice con mi amigo Jonathan. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día lo llaman a Mefibosé. Y ese día, Mefibosé, sin hacer nada, sin entender nada, él estaba perdido, ya digo, lisiado, era un lisiado, se arrastraba, mendigaba, que lo había perdido todo, que no tenía nada, que ese día lo acercan al rey y le dicen, el rey te restituye todo. ¿Qué hizo Mefibosé? Nada. ¿Qué fue lo que él procuró hacer? Nada. El que había hecho era Jonathan. El que había hecho el pacto era Jonathan. El que había creído y Dios no cumplió porque Jonathan era buenito o porque Jonathan había hecho misericordia. No, Dios cumplió porque Jonathan creyó a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jonathan entendió de que lo que Dios dijo, que David se iba a hacer rey, se iba a cumplir. Le guste a él o no le guste, quiera él o no lo quiera, Dios iba a cumplir su palabra. Y más vale a él le convenía unirse a la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Yo te quiero decir, una de las claves de la bendición de Dios es entrar en pacto con el Señor. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo busco la presencia de Dios? Porque quiero entrar en pacto con Dios. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre. Si la bebieres en memoria de mí. Cuando nosotros bebemos la copa en memoria del Señor, hace un pacto Dios con nosotros que Él participará con nosotros en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es un pacto que Dios hace con nosotros. Yo tenía una amiga, hay gente que lo entiende. Por eso yo hoy en esta noche yo te traigo palabra de revelación, palabra de bendición. Si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que entrar en pacto con el Señor. Hay una muy diferencia entre el que está en
Yo quiero la bendición de Dios. Me acuerdo de un amigo mío que venía de la iglesia y cada vez que entraba a la iglesia levantaba sus manos, se arrodillaba y decía: Señor, hoy renuevo mi pacto contigo. Cuando nosotros venimos a la iglesia del Señor, nosotros estamos entrando en pacto de salvación por mi casa, por mi hogar, por mi familia. No importa lo que hace mi hijo, no importa lo que hace mi hija, no importa lo que hace mi vecino, mi pariente, no importa lo que hacen nosotros. Si yo entro en pacto con Dios, Dios me dijo que si yo soy salvo, mi casa y yo seríamos salvos por el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? No tenés, ay, pero mi hijo me lo viene. Sálvate vos. Si vos te salvás, Dios salva a toda tu familia. Es un pacto entre Dios con vos. No sé cuántos están entendiendo. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a veces, por eso cuando hay lluvia, cuando hay tormenta, gloria a Dios por los que hoy vinieron a pesar de la lluvia. No sabía que iba a haber lluvia yo, pero venimos. ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto con el Señor. Yo tengo un compromiso con Dios. No es con mi hermano, no es con mi hermana, es con Dios. Mi vida, mi hogar, mi casa, mi familia está en maldición y yo quiero cortar la maldición. Si yo quiero romper la maldición, tengo que entrar en pacto con el Señor. Pero hay hermanos que vienen y te van a decir que sos loco porque venís con la Biblia y venimos con la lluvia y todos van por otro lado, pero eso no importa. Yo quiero la bendición para mi casa, yo quiero la bendición para mi familia, yo quiero la bendición para mi barrio, yo quiero tener prosperidad, no quiero morir como murieron mis antepasados, yo quiero vivir en la victoria de Cristo. Yo no quiero dejar maldición, yo quiero dejar bendición. Por eso ese día el príncipe Jonathan se arrodilló delante de David, que no era nadie, y le dice: la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es que venimos a la casa del Señor, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y vamos como el que va en contramano. Porque me hacía acordar que en una ciudad se metió en la calle principal de contramano y venía de contramano y venía un cantante y sale en la radio y decía en la radio, decía: tengan cuidado, un loco se metió de contramano en la calle principal. Y el loco venía así de contramano y venía escuchando la radio y dice: ¿qué un loco? Hay como 200 locos, como 200 locos. Era el que venía de contramano. Así venimos nosotros. Cuando venimos a la iglesia, ¿no te pasó? Venimos acá a la iglesia y nosotros venimos para acá y todo va para allá. Para otro lado van con silleta, van a jugar fútbol, ¿cierto? Y nosotros venimos para acá. ¿A dónde vamos? Vamos a adorar al Señor. Vamos a entrar en pacto con Dios. Y nosotros venimos para acá en los días de corso, te cruzan con las plumas, te sacudan de las plumas, no se van a los corsos. Y nosotros ¿dónde vamos? Vamos a adorar al Señor. Porque yo quiero la bendición para mi casa. Yo quiero la bendición para mi familia. Eso es entrar en pacto con el Señor. Es aprender a decirle: Señor, sálvame, salva mi casa, salva mi hogar. Jonathan no diga nada, no, le dice David, le dice Jonathan: David, cállate, quiero entrar en pacto con Dios. Es la palabra de Samuel, de Jacob, cuando le dice al ángel: déjame. Le dice: no te dejaré hasta que no me bendices. No, déjame, Jacob, no te dejaré hasta que no me bendices. Algunos no lo entienden a eso. Por eso algunos van a hablar. Un día abandonan al Señor, un día oran, pero no, yo no puedo. Yo no le doy al pastor, no le doy a la iglesia porque estoy trabaje. Yo no le estoy dando a un pastor, yo no le estoy dando a la iglesia, yo le estoy dando a Dios. Yo no estoy viniendo acá por algo mío. Yo estoy viniendo por Dios, no sé cuánto están entendiendo. Eso es para el que ora, para el que clama, para el que Dios rescató a su hijo de la muerte. Mi familia, mi hogar, Dios le dio vida a mi hija cuando estaba muerta. Dios le dio vida a mi familia, a mi hogar. Dios le dio vida a mi mamá cuando estaba muerta. Cuando yo era niñito y mi mamá tenía pronóstico de muerte. Y Dios le ha dado vida hasta el día de hoy. ¿Cómo no voy a agradecer al Señor? Y voy a sembrar pacto de Dios en bendiciones. Pero eso el mundo no lo entiende. Por eso yo a ver que nosotros podamos entenderlo, eso, hermano. ¿Saben por qué se salvó Mefibosé? Por el pacto de Jonathan. ¿Por qué se van a salvar algunos en tu familia en lugar por el pacto que vos hagas? Ese desgraciado no viene nunca a la iglesia. No importa, clamá vos. Contra eso el diablo no va a poder. Y vos lo que hagas, hacelo para el Señor. Es gente de pacto. Me acuerdo una vuelta allá en Mar del Plata, estábamos en la iglesia, venía una familia. Mis padres le conocieron a familia de René, una hermana que era muy de la oración. Tenía su marido, tenía su familia. Su marido no era muy de buscar de Dios. Él venía más o menos, no entendía nada. Tenía una mueblería. Pero venía a la iglesia. Mal siempre, con problemas económicos, con cantidad de cosas. No tenía nada, pero él iba a la iglesia. Un día estábamos reunidos, yo tocaba el grupo de alabanza. Teníamos ya en la iglesia el grupo de alabanza.
Y pasaron así a orar, como todos pasamos a orar a veces. Y termina la reunión, este hermano, muy raro como hace, nos llama a todos los músicos y al pastor a hablar con nosotros algo importante. Un hermano de esos, ¿viste? Puede ser medio frío. ¿Viste que el hermano dice, no sé, nunca? Hay hermanos que voy a entrar y dicen, no, que son eso. Este era un hermano de Brasil, mira, es raro que te llamara así. Y estaba chico medio colorado, con lágrimas en los ojos. Y nos llama hacia nosotros, y estábamos ahí. Y dice, Dios me mostró algo. ¿Qué te mostró? Dijimos nosotros. Porque era raro primero que Dios le muestre algo a este que es más duro. ¿Y qué te mostró el Señor? Dios me mostró algo. Y nosotros teníamos en esa época una batería, este es un lujo para la comparación de la batería que teníamos en la iglesia. Un tacho, era una batería que era un sonido a lata horrible. Nosotros que sacamos esa batería, pero teníamos batería en la iglesia. Teníamos teclado, guitarra, yo tocaba el bajo y teníamos batería. Una batería horrible, era horrible. O sea, era la música así. Dios me mostró una batería nueva para la iglesia. Gloria a Dios, me mostró una batería negra. Se la había edición, adorando dice, la había edición, nos contó a nosotros. Batería negra, con los aros brillantes. Y Dios un dibujo tenía en el medio. Y Dios me dijo que esa es la mejor batería. Y esta iglesia la va a tener. Nos dijo a nosotros. Nosotros, ¡ah! ¡Gloria a Dios! No. Y yo dije, está bien. Pero Dios me mostró algo más. Y me dijo algo más. ¿Qué le dijimos nosotros? Que esa batería la tengo que comprar yo. Ahí nos quedamos. Dice, vos querés ser rico. Bueno, se fueron ese día los músicos, imagínate el domingo, al otro día. Nadie había pedido por batería, nadie había orado. Por eso hay pastores fraudulentos, hay gente que ha utilizado para amar esas cosas, pero eso no se hace así. Dios es el que trata con las personas directamente. Eso no se trata de algo entre un hermano, porque nadie había dicho nada. Dios le reveló a este hermano. Siempre vivía con problemas de cuenta. Tenía un negocito, una mueblería chiquita, ¿no es cierto? Para lo que es allá Mar del Plata, pero siempre vivía con problemas. Y pues que fueron a Mar del Plata noche. Esta no es, no importa que no sea, decíamos nosotros, cualquiera va a ser mejor. No, tiene que ser la que Dios dijo. ¿No va a creer? Si tenemos que ir a Buenos Aires, tenemos que ir hasta Buenos Aires. Se fueron hasta Buenos Aires, desde Mar del Plata hasta Buenos Aires a buscar la batería. Fueron con dos hermanos de la iglesia, fue el pastor y fueron a la casa de David Pasolo en Buenos Aires, la más grande cristiana, y dice que cuando él entra la ve allá arriba, esa es la batería. No tenía ningún dibujo, él interpretó que era un dibujo. Ahí la conoció porque decía PIR, era una batería PIR flamante, con plato Sirgia. Hoy en día, para que usted se dé una idea de esa batería, en esa época valía carísimo también, hoy en día debe estar entre 700.000 y 1.000.000 de pesos, esa batería. Entonces dijimos, ¡ah! Y quiero esa porque Dios me dijo que tiene que ser la mejor. Sacó su tarjeta, pagó la batería y la trajeron para la iglesia. Y desde ese día, todo se le acomodó en su casa. Todo se le acomodó en su hogar. Comenzó a ser prosperado. Comenzó a ser bendecido. Sus hijas están casadas en la iglesia, en el Señor. Su familia que se había apartado, todos se convirtieron. Dios hizo una transformación tremenda. ¿Por qué? Porque él entendió algo que Dios le había mostrado. Él entendió algo que Dios le había hablado. Pero no estamos hablando, y esto por eso para el mundo parece locura, pero es mi pacto con el Señor. Yo siento que tengo que hacer esto para el Señor. Yo siento que tengo que dar esto para el Señor. Puede ser algo material, puede ser algo espiritual. Yo siento que tengo que orar. Yo siento que tengo que aprender esto. Me acuerdo del fin de año, nuestra hermana Valeria dijo, Dios me dijo que tengo que danzar, dijo Valeria. Y no le puedo decir, hoy danzó el fin de año, Valeria. Y gracias a Dios, amén. Pero Dios te dice lo que vos tenés que hacer. Dios es el que te guía. Por eso el mundo no lo entiende. Por eso algunos dicen, ay, ¿qué es eso de pacto? ¿Qué es eso de promesa? No sé. Eso es entre vos y Dios. Yo tengo un pacto con el Señor. Por eso estamos aquí en Portal del Cielo. Y aunque llueva, aunque truene, el Señor me preguntaba varios hermanos, me decían, ¿se suspende? ¿No se suspende? Los que sabemos de Portal del Cielo sabemos, no se suspende. No se suspende. A mí me van a encontrar por lo menos aquí. Algunos van a... Pero voy porque mi pacto es con el Señor. No es con el hermano, no es con una hermana. Y ha sido de levantado. ¿Sabes por qué? Si vos querés entrar en Señor, si vos querés entrar en bendición, muchas veces nosotros tenemos que entrar en pacto con el Señor. Hay gente que dice, ay, no, hoy llovió, no, hoy no tengo ganas, no,
yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero Y ese día, la bendición de Dios, la segunda cosa, es que el diablo te robó. El diablo te arrebató cosas. A este hombre, a Mefibosé, el diablo le había robado todo. Todo. Por eso estoy hablando para la persona que ha batallado espiritualmente. La persona que ha entendido. Mire, cuando mi hija estaba enferma, cuando ella tenía problemas, yo le decía al Señor, pedime cualquier cosa que yo haga y yo lo voy a hacer, Señor. Y eso lo sabe una persona que tiene un hijo enfermo, porque tiene un problema y dice, yo hago lo que vos quieras, Señor. Hago lo que vos quieras. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando uno entra en pacto con el Señor, uno entiende que uno tiene que quebrar la maldición. Y Jonatán tenía que quebrar la maldición. Y rompió para él y para su familia. A Mefibosé, el diablo le había robado todo. Dice que él cuando se escapó, lo iban a matar a Mefibosé, se salvó el milagro. La criada lo carga. ¿Por qué queda lisiado él? Porque cuando lo van escapando para matarse cae el niño y se quiebra la boca, se despedaza la pierna. Queda lisiado de por vida a Mefibosé. Y lo tienen en un lugar de maldición que se llamaba Lodebar. Significa tierra sin fruto, tierra sin verdor, tierra sin nada, donde iban todos los maleantes y todos los malvivientes y todos los perdidos. Estaban en ese lugar. ¿Para qué? Para que nunca buscaran un príncipe en ese lugar. Por eso le tiran a Mefibosé en ese lugar. Y no era que solamente le robó todo eso el diablo a Mefibosé, sino que hasta el nombre le robó. Porque Mefibosé no se llamaba Mefibosé. Mefibosé se llamaba Meribaal. Así le había puesto su papá. Por eso en algunos pasajes ustedes van a encontrar que se llama Meribaal, que es con un nombre con el que no se le conoce. Meribaal significa el que lucha contra la idolatría. Y Mefibosé significa el hijo que causa humillación. Hasta el nombre le había robado el diablo. Cuando nosotros entendemos que el enemigo te quiere robar tu casa, tu hogar, tu familia, te quiere robar la bendición. Dios quiere que vos vivas en prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que vos vivas en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tu familia sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces el diablo nos ha robado. Y hay un mensaje ahí en Deuteronomio capítulo 6, versos 30 al 31, donde en la ley de Dios, en la ley de Moisés, decía que si el ladrón fuere descubierto, debía devolver 7 veces lo que robó. Eso es la ley mosaica. Por eso algunos se tiran cuando hay una hermana que canta Nancy Amancio, que habla sobre profecías, habla sobre decretar, habla sobre arrebatar al diablo. Y uno dice, ay, que hay que arrebatar al diablo. ¿Cómo no le vamos a arrebatar? Si Él nos robó a nosotros. Él es el primer ladrón y homicida desde el principio. Dijo Jesús, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él vino para robarte. Y si yo llego a mi casa y veo que hay alguien que está saliendo, la gente va a llegar a tu casa y hay alguien que está saliendo con tu televisor. ¿Por qué? Es el televisor desordenado. Y lo va y lo denuncia. Y que te devuelve el televisor. Pero en la ley de ahora entra y sale el tipo. Te da el televisor y dice, en la ley de Dios no era así. En la ley de Dios tenía que devolver 7 veces lo que robó si el ladrón lo era descubierto. Cuando nosotros descubrimos al diablo que Él nos robó, que Él te sumió en maldición, que le quitó la felicidad, que le quitó la salud, que le quitó bendiciones a tu casa, el diablo te tiene que devolver lo que te robó. El diablo tiene que arrebatar al diablo lo que el enemigo te robó. Pero vos tenés que descubrirlo. Vos tenés que... Si hay gente que dice, no importa. No, yo quiero que el diablo no me robe. Que el diablo no me robe la felicidad. Que el diablo no me robe mis hijos. Porque yo di a luz, no di a sombras. Damos a luz, damos hijos para luz, para bendición. Por eso nosotros cuando buscamos al Señor tenemos que entender, por eso estas palabras, algunos dicen, no importa. Bueno, si vos no lo descubrís, nunca te lo va a devolver. Pero si vos lo descubrís, diablo, me estuviste robando todos estos años, pero ahora se te da vuelta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Me hace acordar que había un niñito que había robado en una zapatería. Salía con la bolsa de zapatos. Y lo descubren los policías. Y yo, Pedro, mira, robando. Y le abren la bolsa. 20 pares de zapatos. ¿Cuántos años teníamos? 10 añitos. Pero mirá vos, con 10 añitos, 20 pares de zapatos tenía acá. 20 pares de zapatos. ¿En qué pensaba mientras estaba robando? Nunca pensaste en tu mamá mientras estaba robando. Nunca pensaste en tu mamá. Y le dice, sí, la verdad que pensé, pero ya en casa 38, justo ese número no había. Dice. Entonces, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo vino para robarte y Él no tiene misericordia. Por eso nosotros tenemos que arrebatarle la bendición de Dios y entender
que Dios quiere derramar bendición sobre tu vida. Yo quiero la bendición para mi hogar. Yo no quiero vivir en cuentas, vivir en deudas, vivir en problemas económicos. No quiero vivir en enfermedad, no quiero vivir en escasez. Porque Cristo compró la cruz de Calvario y salud para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Ese día fue el día de la bendición de Mefibosé, donde él no tenía nada, pero porque él entró en pacto, la bendición de Dios entró en su casa, en su familia. Yo te animo, hermano, esto es para los que arrebatan. Entre en pacto con el Señor. Diga, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar. Yo, si tengo que desgarrantarme cantando, voy a cantar. Si tengo que trabajar para tu obra, voy a trabajar. Pero yo quiero servirte, Señor. Yo quiero que se quiebre la maldición de mi hogar. O tal vez en este caso, Jonatán era por su hijo. O tal vez por un familiar, por un hogar, por una casa. Cortar todas las maldiciones. Entender que Dios te llamó a bendición. Que Dios te llamó a prosperidad. Hace muchos años en los Estados Unidos, ellos tenían, en los siglos pasados, tenían la esclavitud, tenían a los negros de esclavos. Pero un día, en los Estados Unidos, se abolió la esclavitud y se dictó una ley de que todos los negros debían ser libres, que no había más esclavitud. Pues sucede que durante mucho tiempo, muchos negros siguieron siendo esclavos. Además, muchos murieron esclavos, porque nunca se enteraron de la ley que les daba libertad. Y muchos no entendieron de que ellos ya no tenían que ser esclavos, sino que tenían que ser libres. Pero los que entendieron, agarraban su papel y decían, acá soy libre. Este decreto dice que soy libre. Yo te quiero decir, Cristo te dice que vos sos libre en Cristo Jesús. Por eso en esta noche yo te quería compartir esta palabra, que sea de bendición para tu vida. Que vos puedas ser una persona que vaya más allá con el Señor, que entre en pacto con el Señor, que sirva a Dios. Esto es para aquellos que Dios les llama en las noches a orar, que Dios les llama a servirle, que Dios les llama a ministrarle. Yo no puedo quedarme en mi casa callado o sentado sin predicar al Señor, porque rompería el pacto que Dios hizo conmigo. Ahora, cada uno, Dios trata con cada uno. Pero yo sé que Dios es fiel. Y por eso cuando nosotros damos una ofrenda, cuando vamos al lugar del Señor, decimos es una siembra. Es una siembra para cosechar en bendición. Yo en esta noche te quiero dejar simplemente esta palabra. Ese día, si David cumplió el pacto que había hecho con Jonathan, ¿cómo Dios no va a cumplir el pacto que Dios hace contigo? Pero en este tiempo, digamos, Señor, yo quiero entrar contigo en pacto. Yo quiero que cambie mi vida, cambie mi casa, cambie mi hogar. Mientras, hermano, me hace un poquito musical, ¿eh? Yo quiero que cambie todas mis cosas. Yo no quiero seguir igual. Mefibosé podía seguir perdido en ese lugar. Mefibosé podía quedarse ahí sin nada. Pero se desató una bendición ese día. Y dice la Biblia que le devolvieron sus ganados, le devolvieron sus sembradíos, le devolvieron su casa, le devolvieron las estancias, los campos que tenía. Todo lo que había producido se lo devolvieron. Y le dijeron, príncipe, sal de ese lugar y ven a la mesa del rey. Yo no lo leí porque están los pasajes más adelante. Y desde ese día, todos los días de su vida, Mefibosé comió en el palacio del real con el rey. Porque Dios había abierto una brecha. Pero comenzó con Jonathan, que creyó en la palabra de Dios. Y tu vida, mi vida puede cambiar, mi hogar, mi familia puede cambiar